Buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero analizar un poco la Biblia. Hay unos extremos en cuanto al mensaje del amor que Dios quiere de nosotros y el amor bíblico, ¿no? La palabra amor en la Biblia viene de la palabra ágape, que es el amor perfecto y verdadero, que es el amor de Dios. Hay dos extremos donde se ha llegado el Evangelio y Santiago abordaba el tema donde decía que la fe sin obras es muerta. Y yo creo que es muy valorable el mostrar el amor al prójimo. Ejemplo, cuando se habla de amar a Dios, también se habla, y el Señor Jesucristo lo resumió en el gran mandamiento, que debíamos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Y yo entiendo y estoy claro, lo dijo el apóstol Juan también, de que si uno ve a su hermano pasando necesidad y no le tiende la mano, pues ahí no hay amor. Y es muy claro también lo que dijo Santiago, que la fe sin obras es muerta. Es muy claro. Pero entonces no podemos irnos a los extremos, a los dos extremos, de decir, bueno, yo solamente, al demostrar que amo a Dios, solamente me concentro en hacer obra social. Entonces, un evangelio solo de obra social. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo, decir, no, un evangelio solo de escudriñar las escrituras, amar a Dios, amar sus mandamientos y predicar la palabra y no hacer nada por el prójimo. Hay que tener un equilibrio en esto. Pero la mayor muestra de amor se encuentra en la salvación. El Señor Jesucristo en San Juan 3:16 dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La mayor muestra de amor está en el Evangelio, ¿sí? En la vida eterna, creer. El Señor Jesucristo dijo que al que creyera le daba la vida eterna. Y la palabra creer viene de fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque yo podría decir, bueno, pero yo amo a Dios. Y por lo tanto, ayudo a los pobres, porque hay una situación compleja. Y es que el Evangelio hoy día, y especialmente, por ejemplo, cuando hablamos en los tiempos de la pandemia, la iglesia empezó a salir a compartir el pan con el hambriento. Eso es muy bueno. Pero la iglesia no puede olvidar su enfoque, que es predicar la salvación. Predicar un evangelio de salvación. Y vamos a mirar cuál es la mayor muestra de amor. Y lo encontramos en la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a empezar a hacer un recorrido bíblico. Romanos 5:8. Comprobado por la palabra cada cosa que miramos aquí en la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor muestra de amor es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos, ¿qué? Vida eterna. Yo puedo tener mi estómago lleno. Yo, como dicen por ahí, barriga llena, corazón contento. Yo puedo tener mi barriga llena y mi corazón contento, pero si no tengo salvación estoy perdido. Y la mayor muestra de amor es la salvación, es dar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 19 al 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Dice el 19 al 21.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Reconciliarnos con Dios. Saber, Señor, yo te he ofendido, por lo tanto mis pecados me han apartado de ti y por lo tanto yo tengo que llegar al reino de los cielos con un corazón limpio, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Es la mayor muestra de amor, porque si yo voy y le entrego a usted, es probable que tenga hambre, le entrego un alimento, le entrego un almuerzo, le entrego una comida, le entrego un desayuno, pero si yo no le llevo a reconocer delante de Dios que yo tengo que reconciliarme con Dios y llegar al camino de la salvación, lo único que estoy es llenando mi estómago. Yo tengo que llenar mi alma, yo tengo que llenar mi espíritu de la palabra del Señor Jesucristo. Porque hoy día hay muchos programas de alimentación, programas sociales de alimentación y que dicen le damos la palabra, pero muchas veces se está dando una palabra corrompida, una palabra que no lleva a la salvación, porque para que sea una palabra real, tiene que ser una palabra que nos lleve a un reconocimiento, a una santificación y a un arrepentimiento delante de Dios. Tito capítulo 3 versículo 4 dice la palabra de Dios. Tito 3:4. Tito, una carta de Pablo, capítulo 3 versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos lavó, nos salvó Jesucristo en la obra que hizo en el Calvario. Nos lavó. ¿Qué significa santificación? Por el lavamiento de la regeneración, regenetización, porque el pecado nos dañó la genética que nosotros traíamos desde antes de la fundación del mundo, porque hay una doctrina peligrosa que predican muchos hoy día y es que dicen que nosotros nacimos siendo pecadores. Mentira, que porque el pecado de Adán nacimos siendo pecadores. Entonces, conozco muchos programas sociales que les dan de comer a la gente, pero les predican que ustedes nacieron pecadores por el pecado de Adán, el pecado original. Ahí le están predicando una falsa doctrina. Usted se come un desayuno, usted se come un almuerzo y a la vez se está comiendo una falsa doctrina. Porque si predicamos falsa doctrina y damos de comer al hambriento, hacemos obra social. Eso lo valora el Señor y Dios no se queda con nada. Él nos bendice y nos da de su amor, y lo que usted dé al pobre, a Jehová presta, dice la palabra. Pero si yo predico una doctrina equivocada en cuanto a la palabra de Dios, puedo estar perdiendo mi salvación y puedo estar haciendo perder a otros de la salvación. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 19. Primera de Juan capítulo 4. Primera carta de Juan capítulo 4, versículo 9 al 19. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así también debemos nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es una realidad, el amor a Dios y a nuestro prójimo. Pero aquí se refiere también a salvación. Nosotros podemos amar al prójimo dándole, compartiéndole, tratándolo bien, gozando de armonía con nuestro hermano. Pero también nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. A las iglesias cristianas evangélicas se les critica porque dicen se llenan los pastores de dinero y no comparten su pan con el hambriento. Hay que compartir el pan con el hambriento, pero pensemos por un momento, la palabra que predicamos. Si yo comparto mi pan con el hambriento, pero predico una palabra que no es de la palabra de Dios, puedo estar simplemente dando de comer al hambriento. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan Evangelio según Juan, el capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Qué hizo Juan? Predicar el mensaje del Señor Jesucristo. La mayor muestra de amor es predicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de Él. Romanos capítulo 8, versículo 32. Carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos ama también y Él quiere que usted tenga lo necesario. Él quiere que usted tenga lo necesario porque Él se preocupa por su economía. Eso es muestra de amor. Pero más que Dios preocuparse por nuestra economía en esta tierra, porque comamos bien, porque nos vistamos bien y porque tengamos el bienestar, Él lo que más le interesa es que usted y yo seamos salvos. Juan 3:15 dice la palabra. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 15.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer significa tener fe. Creer significa estar seguro de que lo que la palabra dice es la verdad. La palabra emuná, que significa fe, significa comprobación clara y absoluta de la verdad. Comprobación clara y absoluta de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo puedo vivir tranquilo con mi estómago lleno y mi corazón contento porque me compartieron, o yo puedo estar con mi conciencia tranquila porque le lleno el estómago a alguien y el corazón contento, pero si no tengo la verdad de la palabra, estoy solo un 50%. Y al reino de los cielos iremos llenos, pero del Espíritu Santo y de la verdad, porque el que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. El que no cree se pierde y tiene condenación eterna. Mateo 9:13 dice, Mateo capítulo 9, versículo 13, dice la palabra de Dios. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque al Señor lo condenaban, porque estaba llamando a hombres que supuestamente eran cobradores de impuestos, porque lo criticaban, porque llamaba a prostitutas supuestamente al arrepentimiento, porque llamaba a pecadores. Porque cuando hay una mente religiosa, no vemos con buenos ojos que Dios llame a una persona que sea pecadora al arrepentimiento. Pero precisamente para eso vino el Señor, para llamar a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a llamar a justos, ni a aquellos siquiera que se consideran justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Primera de Timoteo capítulo 1 dice la palabra. Primera carta a Timoteo, el capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo se consideraba pecador, y la mayor muestra de amor que él recibió de parte de nuestro Señor fue el perdón de sus pecados, la salvación de su propia vida. Entonces, Dios nos ayude. No hay que irnos a los extremos de decir, no, yo solamente me concentro en el mensaje de salvación. Yo solamente me voy a concentrar de ahora en adelante en predicar la palabra y que la gente tenga mensajes de salvación. Pero si usted ve a su hermano pasando una necesidad, y si usted tiene 2 libras de arroz y su hermano tiene una o no tiene ninguna, pues dele una a su hermano y usted cómase una. Compartir con el necesitado, eso forma parte de la verdad de la palabra. Pero no podemos concentrarnos solamente a decir, yo solamente voy a predicar un evangelio social, un evangelio de compartir el pan con el hambriento, porque si yo no le predico la palabra de verdad a las personas, simplemente estoy llenando estómagos. El evangelio del Señor no se trata de llenar estómagos, se trata de llenar vidas que se consideren pecadores, llamarlos al arrepentimiento, porque a eso vino el Señor Jesucristo. El Señor no vino a montar un centro de beneficencia social, nos enseñó que hay que compartir.
pero no vino a montar ningún centro de beneficencia, ni ningún proyecto social, ni ningún restaurante, ni ninguna obra social, ni ninguna fundación. Él vino a predicar el Evangelio y el compartir el pan con el necesitado. Nosotros los cristianos tiene que ir acompañado de predicar la verdad de la palabra, no predicar Biblia, porque muchos dicen, no, yo hago obra social y predico Biblia. No, Biblia se predica en muchas, en miles, quizá millones de iglesias, pero Biblia simplemente no es verdad. Hay una diferencia entre simplemente predicar Biblia, aunque la Biblia tiene la verdad, pero si yo no predico la verdad de la palabra, si yo no traduzco la verdad de la palabra con un verdadero sentido de lo que realmente la palabra dice, es probable que simplemente esté llenando estómagos. Pero no, Dios no nos mandó a llenar estómagos. Dios nos mandó a ser discípulos del Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, y la vida eterna está en su palabra. Seguiré hablando de este tema, del amor. El verdadero amor se llama la mayor muestra de amor, y seguiré en la próxima entrega que haga de este tema. Iremos a Primera de Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿Qué dice la palabra respecto al amor? Primera de Corintios 13, del 1 al 3. El llamado que Dios ha hecho a la iglesia para que muestre el amor de Él. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a mostrar el verdadero amor. No el amor que nosotros simplemente nos imaginamos. A la manera tuya, Señor, no a la manera de nosotros. Como tú nos enseñaste a orar, hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo, también nosotros la hagamos aquí en la tierra. Dios les bendiga. Una feliz tarde para todos.